presentamos la semana del libro con los desayunos literarios y por primera vez en el instituto. Esto es una iniciativa de Aurora, que está grabando, del Departamento de Lengua, y estamos colaborando el Departamento de Inglés y el resto del profesorado del centro. Queríamos que esta semana sea una semana de reflexionar y pensar sobre lo que leemos, por qué leemos, y de aconsejarnos unos a otros sobre qué podemos leer. Yo siempre os digo, como profesores de inglés, que aprender inglés no significa rellenar un hueco, y sabéis que estáis todo el día rellenando huecos en los exámenes y en los ejercicios. Entonces, es una forma de aprender inglés sin rellenar huecos, leyendo algo agradable. Entonces, aquí tenemos 3 niveles de libro. Nivel básico, que sería la ESPA, nivel intermedio, que sería el bachillerato, y todo esto son ya de nivel avanzado, personas que sepan más inglés o se quieren esforzar más en aprender inglés. De la explotación animal, de los distintos tipos de formas de explotación animal que se han dado y se siguen dando actualmente. Recomendado un libro para que el que no lo haya leído, por supuesto, es probable que la mayoría de vosotros lo hayáis leído, que se llama La casa del propósito especial. Es de John Boyle, el mismo autor del Niño con una raya. Lo recomiendo con todas esas cosas. No lo mucha gente dice. Yo después de este he leído 2 libros que me han parecido, que conoceréis porque este no es famoso. 2 libros que son así muy famosos y que este es anterior a ellos. Cuenta una historia bastante bonita. Al principio no tiene mucha chicha, parece que el libro no tiene nada del otro mundo, pero cuando vas leyéndolo vas viendo la segunda parte del libro es mucho más interesante. Lo que significó para mí, lo que significa es porque este libro vino en un momento muy difícil de mi vida y me enseñó a tomar decisiones. Hasta ese momento no quería tomar ninguna. El nombre de Capital le puede venir porque hace un retrato de la población de Londres, la capital del Reino Unido, y también tiene un fondo de las finanzas. Es un libro muy atípico, no necesitas llegar al final para conocer qué pasa en el libro, pues en la primera frase ya nos anuncian que matan a Santiago Nasal en ese día. Justamente lo he elegido, aparte de porque lo leí hace poco y me impactó, porque tiene que ver con eso que tenemos ahí en las pantallas, que es la excursión a la ermita que vamos a tener el viernes. El libro que yo voy a presentar, El Vigalismo, una palabra tuya, me lo regalaron en una época un poco chunga de mi vida. Acababan de diagnosticarle demencia a mi abuelo y el libro me ayudó muchísimo a afrontar la enfermedad de mi abuelo y la muerte de Juan. Me gustó porque te enseña mucho los valores, porque valora mucho lo que es la familia. Y en este caso la familia pues tiene que estar más unida que nunca. Cuando Aurora me propuso lo de hablar de un libro que te haya marcado, pues son tantos los libros que hay que será como decir a quién quieres más, a papá o a mamá, así que no supe decidirme por uno. Digo, mira, voy a coger los 3 que más me han gustado a lo largo de los años. Muy hermoso este libro, muy poético. Los Miserables de Víctor Hugo. Esta es la Biblia de la novelista. Esta es la Biblia de la novela, pero vamos, no solo en sentido figurado, sino que es un libro de libros. Vengo a presentaros 2 libros que a mí me han marcado mucho. El primero es La casa de los espíritus de Isabel Allende, que no es el primero que escribió, pero sí el primero que leí, y a raíz de ahí pues me enganché a ella. Lo que le va dando mucha más importancia a la novela es, digamos, los personajes, ¿no? Las relaciones de los personajes de amor, de cómo le hacen frente a todos esos problemas, la determinación que tienen las mujeres. La actividad gratificante pues consiste en invitar a la lectura. Lo hago pues de la manera como suelo hacerlo en los centros ordinarios, sugiriendo pues una especie de mercadillo literario de
obras de pequeño formato, así que me desvío un poco del resto de compañeros que presentan una obra en concreto, y lo que hago es mostrar una serie de libros que a lo largo de mi vida, recientemente o hace años, cuando era joven o adolescente, pues he leído. Hay de todo un poco. Sugiere en esta obra, al final, después de hablar de los libros, habla un poquito de los lectores y nos sugiere los siguientes derechos: el derecho a no leer, el derecho a saltarse las páginas, el derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, el derecho a leer cualquier cosa, el derecho al bobarismo, que es una enfermedad de transmisión textual, el derecho a leer en cualquier lugar, el derecho a ojear, el derecho a leer en voz alta y el derecho a callarnos y a dejar leer. Hay una serie de libros, como son estos dos, que es La Isla del Tesoro y Los Viajes de Gulliver, que todos sabemos de qué van y que nadie ha leído. Eso ocurre mucho, ocurre con El Quijote, ocurre con Alicia en el País de las Maravillas, y bueno, es injusto, ¿no? Porque, por ejemplo, Los Viajes de Gulliver es uno de los libros más amargos que yo he leído, pero amargo hasta el extremo. Yo también quería defender este tipo de novelas, porque muchas veces se nos olvida que la literatura, entre otras cosas, también es ocio. Entonces, el hecho de leer simplemente por diversión, ¿no? Como el que ve una serie o ve una película. Aquí hay una serie de pasajes, algunos los tengo subrayados, sobre el Estado, sobre el derecho, sobre la sociedad de su tiempo. Los pilares de la tierra de Ken Follett, que seguro habéis visto toda la serie o película o la habéis leído. Trata de, bueno, el autor empezó a escribir libros, pero hizo un parón para escribir otros más, y cuando escribió esos libros ya se dedicó otra vez a escribirlo hasta que lo acabó. Os vengo a presentar un libro de poesía que para mí es tiene mucha emoción. Se llama En el andén y está escrito por Mariades Maspra. Mariades, como la llamamos en casa, es prima mía, casi como si fuera mi hermana. Pues la verdad es que, bueno, pues lleva prácticamente desde que nació, le salieron los dientes, empezó a hablar. Ella, su manera de expresarse es escribir. Voy a empezar un poco por lo más amargo o lo más duro, creo yo. Este libro, Paul Preston, El Holocausto Español, es un libro de historia, es un ensayo. Cómo detalla también la relación de esto de esta cosa que es muy cordobesa también, del señalarse, de cómo los monjes decían: de este tema no hable, de esto llévalo, no se habla de la risa, no se habla de ciertas cosas porque son pecado. Porque de la felicidad solo conocemos el nombre. Nuestro compañero más viejo es el vino nuevo. Acaricia con los ojos y con los dedos el único bien que no falla, el ánfora rebosante de sangre de la vida. Camus aquí cuenta en esta novela, que se publica tras su muerte y tras haberse concedido el premio Nobel, cuenta su biografía y su infancia en Argelia, y cómo su maestro Bernard es el que acude incluso a su casa para decirle que ese chico debe continuar en el liceo, etcétera, etcétera. Y en esta novela cuenta eso, sus historias cuando se va con sus tíos de caza, sus historias del fútbol, etcétera, etcétera. Y nada, lo mejor de esta novela para mí es la joya que guarda al final, y es la carta que le envía a su maestro una vez que le han concedido el premio Nobel, y que es una joya que hay que leer. Dice: querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que yo dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle a usted lo que usted ha sido, y que sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le abrazo con toda mi fuerza, Albert Camus. Y felicidades, porque hoy es el día nuestro, de los lectores, de los libros y de todas las personas que valoramos la palabra escrita.
esta semana es la culminación, bueno, hoy es la culminación de un trabajo que hemos hecho bajo la iniciativa del Departamento de Lengua y nuestra compañera Aurora y el Departamento de Inglés, que también ha colaborado en un concurso de microrelatos, que bueno, la mayoría sabéis que ahí están colgados la manzana y los libros de inglés y de lengua castellana. Son de 100 palabras, es la primera vez que se hace en el centro y nos gustaría que esto fuera una tradición para otros años. Tenemos más de 40 participantes. My last day. I want to hold your hand and feel it each moment. Tell everyone that your hand took me to amazing places. I got to use your hands and I don't know how to go anywhere alone now. I notice that people envy me. So I feel like the luckiest man in the world. Your hand is my soul and today more than ever. I'm proud to be able to hold your hand. I will never lose your hand even after life. Se titula, pues eso, lo que acecha entre las sombras. Peter wasn't afraid, not tonight. He was sure that finally he would hunt the creature that had been terrorizing him. Dark and menacing, lurking in the shadows, always stuck to the walls. Peter was a skilled hunter. He can escape. He could see it. Just a silhouette drawn against the wall. Peter crawled a few more feet on his belly noisily. He calculated the distance and jumped. The blood stung him on his back. Almost in confusion, he heard aloud and a voice saying to him, Peter, you are the dumbest kitten in the world. Don't you know you can catch your shadows? Recordar que es un hada. Desde que soy adulto no consigo recordar qué son o cómo son aquellos seres fantásticos con los que soñaba de niño noche tras noche. ¿A qué se deberá? No lo sé, pero me encantaría poder volver a reunirme otra vez con ellos, para poder reír, para llorar, para luchar junto con mis compañeros contra el enemigo. En fin, para volver a disfrutar de aquellas maravillosas aventuras soñadas. Bueno, el relato se titula Pour les petits oiseaux, que es una expresión francesa que quiere decir para los pajaritos. Tiene una cita previa de García Márquez que dice: no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su origen en un hecho real. Y dice así: como todos los días, arrojó al patio las migas de pan del bocadillo que había desayunado, repitiendo las mismas palabras, pour les petits oiseaux. Se las oyó pronunciar, sonriéndole, al tío de su amigo francés la primera vez que fue a París, casi 30 años atrás, una tarde después de cenar en el jardín trasero de su casa, mientras sacudía el mantel sobre el césped. Ahora supo de la reciente muerte de este hombre bueno y se consoló también del miedo a la suya, queriendo creer que perduramos en cada pequeño gesto por el que somos recordados. Hoy se nos incorporan dos personas que no son del centro, o no son del centro de manera directa, porque en fin, aquí somos todos del mismo sitio. Y por eso presentarlo. Una presentación muy breve y nada formal. Las dos personas son, ella es Juana Bolancé, es jefa del servicio de inspección y tenemos el gusto, el placer de incorporarla como participante a esta tal. No digo mucho más, ella nos hablará de su libro, como hemos hecho todos, ¿no? A su manera. Y la otra persona, que hoy es su primer acto no oficial, el primer acto no oficial de su vida próxima, porque está recién jubilado hace 11 o 12 horas, es Rafael Ruiz, persona que, en fin, muy estimada también por nosotros y que, bueno, también nos va a hablar. Además, él escribe, él es profesor de literatura y nos va a deleitar. Así voy a hablar de un libro porque me produjo a mí unas sensaciones personales que me vincularon, digamos, con mi historia, ¿no? Con mi historia familiar y eso.
El libro es Cielos de barro de Dulce Chacón. A mí me gusta mucho esa época de la historia de España que es tan desconocida, que conocemos mucho más de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, de todas las guerras pero tenemos muy poco conocimiento de la Guerra Civil Española, de la República, de lo que eso supuso. Siempre que yo leo algo de esta época, siempre pienso en la pena que tuvieron que sentir esos vencidos por las expectativas que se le crearon, sobre todo las mujeres de aquella época, ¿no? Esas expectativas que tuvieron en ese periodo tan corto de tiempo y que todas se vieron truncadas, y que además con la hazaña que después se aplastó todas esas expectativas. Mantiene la intriga además de ese asesinato, pero en ese contexto que yo creo que es muy importante porque nos ayuda a explicarnos mucho de nuestra historia actual, y muy desconocida esa historia, muy olvidada, muy escondida, ¿no? Y yo creo que nos explicaría mucho de cómo somos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Ahora mismo. El primer problema que se me planteó fue elegir un libro para recomendar. Porque inmediatamente empezaron a salirme una lista infinita, de la que luego, recortando, me fui quedando con pocos, pero al menos os voy a citar. No son libros desconocidos, creo que casi todos conoceréis algunos o todos, pero de todos ellos hay algo que a mí me ha llamado la atención especialmente, y de todos esos he pensado en tres obras, las tres muy breves, que no voy a reproducir, pero por lo menos voy a tratar de contaros muy por encima, y quizá una de ellas os leo brevemente un fragmento. Os voy a leer primero la lista, así a bote pronto, que se me ocurre cuando El corazón helado, de Almudena Grandes. Un libro que a mí me reconcilia con esta escritora después de que llega un momento en que casi ya habituado a un tipo determinado de escritura, me parece, y cuando leo ese libro la redescubro, me parece fundamental. Otro libro que yo he recomendado muchísimas veces a mis alumnos cuando hace ya mucho tiempo daba clase, que es Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Un cuento en especial, muchos, pero un cuento en especial de Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, que se titula Los largos años, que es sorprendente y estremecedor. Dos obras que voy a citar de estos dos libros breves de Borges, que son El Aleph y Ficciones. Quiero decir algo, y es que el otro día, el jueves pasado, cuando estuvimos aquí, pues departiendo sobre libros, pues después, reflexionando, me fui con una sensación que quería compartir con vosotros, y era esa sensación que tengo cuando voy a algún concierto, sobre todo de rock, que es lo que yo más suelo oír, y es de algún grupo, de algún artista que te llega profundamente, con el que te sientes identificado, y ve a la gente que te rodea, y yo me suelo preguntar dónde estará esa gente que en ese momento estás compartiendo algo con ella, dónde se meterá el resto del año que no la ves. Y yo con esa sensación salí el jueves pasado al estar aquí charlando sobre libros, sobre literatura. Yo me sentí así, me sentía que yo estaba en mi verdadera iglesia entendido como eclesia, como reunión de los tuyos. Y eso era lo que quería deciros, compartir con vosotros esa... Yo quiero decir que estamos más que satisfechos. Ha resultado muchas cosas, fantástico, hermoso, pero sobre todo ha resultado emocionante, ha resultado muy emocionante reunirnos aquí en los recreos. Nos queda todavía esta tarde un ratito para disfrutar, reunirnos en los recreos y escuchar cómo la gente pues ha
se ha abierto, como a través de los libros, en este caso, podría haber sido de otro tipo de, podría haber sido alrededor de la música o del cine, pero ha sido de los libros, cómo hemos compartido ideas, sentimientos y sobre todo, yo creo, una pasión. Así que creo que corresponde agradecer a quienes han tenido la iniciativa y quienes han trabajado para que aquello esté así, para que esto esté así, en fin, para que esto sea posible. Es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, y muy breve, otra cosa que ha sido muy bonita es la informalidad de todo esto. Hoy quizás es el ratito más formal por aquello de los premios, todo esto, pero esa informalidad que igual hubiésemos estado aquí, que hubiésemos estado sentados en cualquier casa, en cualquier bar, hablando de esto.